Buena gente, si tenéis ahora mismo a mano la Xbox, ya sea la One, la X, la One S o lo que sea, iros directamente al navegador de internet de vuestra consola, capitanes, iros al server de Discord, que ya dije en un vídeo anterior que tenéis que ir aquí, que todas las apps se publican aquí. Si no lo tenéis, pues vais a esta página de aquí, capitanes, y le dais aquí, os llevará al Discord, o si cierro esto, aquí tenéis también la pestañita de Discord, y os conectáis a este Discord. Buena gente, ahora están todas las apps disponibles, así que esperamos a que cargue esto y fijaros, aquí vais al canal de Retail Announcements y Zasca. Hoy, bueno, hace escasas horas, ya que la hora de ahí es diferente a la de aquí, se ha publicado todo en modo retail, así que cualquier aplicación que no tengáis, ya sea el de FTP, RetroPass, el emulador de Dreamcast, PSP, RetroArch, el emulador de Play 2 nativo, los ports, descargarlo todo, cojones. Yo, por ejemplo, en retail me hace falta el Dolphin, que no lo tengo, ya que el vídeo que enseñé ayer o antes de ayer, ¿no? Pues era en modo desarrollador, ya que no estaba en modo retail, ahora lo han puesto. Así que damos aquí al link y veréis lo que pasa. Así que bueno, instalamos. ¡Yeah, bro! Ya se está descargando el emulador nativo Dolphin de GameCube y Wii, el cual os enseñaré cómo configurarlo, ya que tiene algunos pasos para configurar correctamente el control y tal. Os lo enseñaré y quizá compartiré los ajustes para que no tengáis que hacerlo, pero desconozco si funciona o no. Se requiere un PC para hacer todas las configuraciones y luego llevarlo a la consola. Tiene ciertos pasos si lo hace uno mismo, pero es totalmente recomendable que lo hagáis, si los que podáis, ¿vale? Si no, intentaré compartir lo que son los archivos. Por favor, Discord, carga. Como digo, cualquier aplicación que no tengáis, descargarla ahora mismo, porque ahora mismo está todo, como veis, en línea. ¿Vale? Cualquier Sonic que no tengáis, cualquier emulador, descargarlo. Hacedla ahora. Hacedme caso, que a veces luego tardan una semana o dos, y bueno, ahora están aquí. Y súper importante, cuando descarguéis lo que es cualquier cosa, ejecutarla por primera vez para que se generen los archivos en vuestro disco duro y luego no se... siempre funcione, ¿vale? Además, por esto no os van a banear ni mucho menos. Yo tengo aquí mi configuración, como estáis viendo, del Dolphin, que ya lo hice en modo desarrollador, obviamente. Pero bueno, tengo las ROMs por aquí y podría estar ahora mismo ejecutando lo que es una ROM de Wii o de GameCube, ¿no? Podría venir aquí y, por ejemplo, yo que sé, el Castlevania, y ejecutarlo, ¿vale? Repito, por esto no banean, por esto no hay que modificar la consola ni mucho menos. Esto está en la Store de Microsoft, no lo ha puesto Microsoft, obviamente. Microsoft lo único que hace es bloquear las cuentas de desarrollador que publican estas cosas. A nosotros, que somos los que hacemos uso, no nos pueden hacer nada, ni banear, ni mucho menos. Yo llevo utilizando estas cosas desde Xbox One y realmente en mi canal tenéis vídeos de cómo instalar y de cómo incluso crearte una cuenta de desarrollador en la Xbox One Series, la One X, en fin. Tengo vídeos bastante antiguos y nunca he sido baneado, ni mucho menos. O sea, es imposible que nos baneen aquí. Y como digo, la potencia de esta consola, al menos la X, la Series X, es brutal, así que a lo mejor no esperéis en la Xbox One, no esperéis el mismo rendimiento como una Xbox Series X. Es obvio, ¿verdad? Ya que la potencia es 10 veces mayor. Pero ojo, gente, brutal, ¿eh? El emulador primero compila antes de ejecutar juegos, así que, bueno, tiene varios ajustes que ya os enseñaré. Si queréis estrujarlo bien, pues tenemos que hacer un vídeo bastante detallado. Así que bueno, si queréis estaros pendientes, campanita, suscripción, porque lo traeré seguramente de todas formas. Y bueno, aquí os lo dejo. Como la primera vez en modo retail tarda más, en modo desarrollador es más rápido, no sé por qué. Pero bueno, una vez carga esto, luego ya los juegos van volando, ¿eh? O sea, no pasa absolutamente nada. Obviamente el control y todos los botones hay que mapearlos, ya que este emulador pues viene de PC. Así que se hace la configuración en el PC y luego se traspasa lo que sería a nuestra Xbox si el mando está totalmente mapeado y como os digo, la calidad gráfica
en una Wii no lo consigues, ni mucho menos, ¿no? Entiendo que para muchos jugar en la Wii es la esencia de hacerlo en el hardware original y físico, pero nunca lo vas a hacer con la calidad gráfica que lo vas a hacer aquí. Y con la fluidez que lo vas a hacer aquí, que aquí puedes reescalarlo en una Xbox Series X a 4K 60 cuadrados por segundo, o sea, fotogramas por segundo. Y la locura está servida, buena gente. La locura está servida. Así que, señores, aquí os lo dejo. Cualquier duda, cualquier comentario es siempre sumamente bienvenido. Que tengáis un buen día, ya sabéis, descargarlo, sobre todo ejecutar las apps para que no os pase nada. Si tenéis las ROMs, pues que hayáis descargado. Yo tengo aquí mi zona de emulación, por ejemplo, grupos, emulación. Tengo aquí mis ports y tal, siempre ejecutarlo una vez y luego ya podéis estar ejecutándolo siempre sin que pase nada. Además, también los que tengan el emulador, por ejemplo, de Xbox, bueno, este que es el de Play 2, y lo quieren actualizar ahora mismo, pues pueden borrar este y descargar rápidamente el que está ahí, ¿no? O descargarlo primero y luego borrar el antiguo, mejor, ¿eh? Así que, buena gente, que tengáis un buen día, viva la emulación de Xbox y nos vemos en el próximo vídeo, capitanes.